no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Bienvenidos amigos de Matermundio a un programa más de Testimonios de Esperanza. Hoy tenemos aquí con nosotros a Aina, que nos viene a contar cómo la Virgen y Dios siempre han estado presentes en su vida, incluso en los momentos de mayor sufrimiento. Bueno, Aina, muchísimas gracias lo primero por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte y que tengas esa generosidad, ¿no?, de contar tu historia, que es muy personal. Así que gracias lo primero de todo. Y lo primero que te quería preguntar era un poquito que nos contaras, para la gente que no te conoce un poco, cómo era tu vida familiar, tu vida de adolescente en tu familia, antes de que te quedaras embarazada, un poquito para ver un poco. Bueno, yo nací en una familia católica, soy la cuarta de 4 hermanos y no era una niña deseada. Entonces, pues recuerdo una infancia pues, con mucha carencia afectiva, ¿no? Falta de abrazos, falta de besos, no porque a lo mejor no me quisieran, pero era una educación muy estricta. Ambos padres míos son hijos de militares, con lo cual mi madre pues me educaba así de una forma que hasta que nos hacía decir en la contestación sí, mamá, como plan militar. Y yo le decía no, mamá, y me iba corriendo. Entonces yo ya era rebelde. Me sentía una niña un poco desencajada en el mundo, pero siempre ya desde muy niña pues tenía esa conexión con Dios, que era mi amigo, al que le contaba pues todo lo que a mí me preocupaba, y en él encontraba ya un amor muy fuerte, ¿no? Un amor como de no estar sola, porque era una niña bastante solitaria y bastante individualista, pero porque no me sentía bien en el mundo, y siempre cantaba la canción esta de yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. O sea que yo ya pues, desde niña ya me sentía pues diferente, ¿no? Entonces, bueno, a los 11 años empecé a jugar con mis vecinas al tema de la Ouija, sin tener ni idea, pues eso que eran puertas al enemigo, como luego posteriormente he sabido. A los 14 años conocí el yoga, fui una pionera en el yoga, porque además era un momento donde no era conocido y yo me metí de lleno, porque yo lo que hago pues me meto completamente, en corazón, alma y cuerpo. Entonces, pues empecé a hacer yoga, meditación, budismo, o sea, yo todo. Encantada de la vida, pero siempre me faltaba algo. Y además, el yoga me confundía mucho, porque el profesor nos decía que cuando hacíamos la meditación podíamos pensar en la figura de Jesús, y eso a mí me tenía confundida. Yo sentía que a lo mejor no era nada malo, yo, pues, ignorante de mí, que en ese momento toda feliz. Y luego ya a los 16 años empecé a salir mucho por la noche, tenía amigas ya que eran muy adelantadas en el tema sexual y tal, y yo pues mira, pues Dios ya me protegía mucho y me hacía un poco como cuidarme, ¿no? A los 17 años conocí un chico que posteriormente ha sido el padre de mis 2 hijos últimos, y estuvimos un año juntos. Luego él se casó y yo me casé con otra persona a los 20 años. Entonces me casé por la iglesia y él no era de fe. Yo siempre había tenido fe, pero tampoco no era excesivamente practicante. Entonces allí pues me quedé embarazada al poco tiempo y empecé a recibir por parte de él malos tratos en el embarazo. Todo el mundo quería que abortase y bueno, pues yo pues tenía la fuerza de Dios en ese momento, y el día que me separé fue porque me dio patadas incluso en el vientre, con lo que podía haber perdido a mi hijo. Pero yo allí, como Dios en esos momentos ya estaba conmigo de una forma extraordinaria, porque es que yo no me inmuté. O sea, yo estaba convencida de que a mi hijo no le pasaría nada. Y me daba igual, es como cuando Jesucristo acepta la voluntad de Dios en el último momento y sabe que todo lo que ha hecho, dice, ya está cumplido, ¿no? Pues un poco sentí eso, ¿no? O sea, a mí me puede pasar todo, pero todo pasará, pero a él no, él está cuidado por Dios, y estaba convencida.
Y con el mismo convencimiento le miré a los ojos y se lo dije a él, al padre de esta criatura, ¿no? Le dije, a mí me podrá pasar lo que quieras, pero a él es hijo de Dios y no le va a pasar nada. Yo también era hija de Dios, pero bueno, en ese momento la protección era a él, ¿no? Sobre todo. Pues nada, esos meses pues ya me separé, pasé todo el embarazo sola, tuve que trabajar pues en limpieza, que es lo único que encontré. Luego al trabajar tanto pues tuve una amenaza de parto, ingresé en el hospital y bueno, al final pues en el momento de nacer el niño pues fui sola al hospital. Luego vino mi madre, pero él ya estaba con una amiga mía y bueno, muchísimo dolor, ¿no? Muchísimo dolor. Pero bueno, mi hijo me dio la fuerza, nació y nos fuimos a vivir él y yo una nueva vida y estuvimos 7 años solos, con muchas penalidades económicas. Yo tenía que trabajar en 3 sitios porque me había comprado ya una casa y tenía que pagar la hipoteca, entonces tenía que alquilar su habitación para poder comer y bueno, pues claro, Aina, unos años... una cosita, porque en este caso, claro, lo fácil hubiera sido decir, bueno, después de esta experiencia tan mala, ¿no?, con esta persona, más luego las carencias afectivas y toda esa historia con el padre de tu hijo, más las carencias económicas, lo fácil hubiera sido el camino fácil, ¿no? Hubiera sido, y tú sin embargo, bueno, aunque en ese momento no estaba, no tenías una fe tan desarrollada como después, pero decidiste seguir adelante, ¿no? Sí, sentía la fuerza de Dios que me levantaba y que me hacía, pues eso, ser una mujer fuerte, sin mirar atrás y denunciar si tenía que denunciar y seguir adelante. Después, 7 años más tarde, me encontré con este chico con el que había salido a los 17 años y 2 años más tarde nos casamos, tuvimos 2 hijos. Después de estos 2 hijos, yo tuve un aborto de 5 meses natural y en ese momento pues la verdad es que me enfadé mucho con Dios y le escribí una carta así de estas fuertes. Y entonces, bueno, pues en ese momento dije, pues ahora voy a hacer algo que no tenga nada que ver con la maternidad, me gusta la música, me gustan los niños, voy a hacer magisterio musical. Entonces empecé a estudiar en la universidad porque claro, yo no había podido estudiar la carrera al haber tenido un hijo tan joven. Y me puse a estudiar a los 31 años y allí pues fue una bendición porque yo creía que yo había perdido un hijo, pero este hijo era el que me había dado, me di cuenta que me daba vida a mí, me había dado vida a mí en el plan, en el alma, en el plan espiritual, porque yo en esta universidad, era una universidad de monjas y empecé a estudiar religión. Yo no estaba prácticamente formada porque yo en mi época de instituto pues había hecho ética y prácticamente no estaba formada. Entonces empecé a estudiar religión de una forma muy fuerte y en el último curso pues me pasó algo muy curioso porque el examen era oral y lo hacía una monja, ¿no? Y en el momento en que eran preguntas que te podían hacer toda la clase y además de estas difíciles para ver qué contestas, ¿no? Yo sentí que yo no contestaba, que contestaba a Dios en mí, con una sabiduría, con una calma, respuesta para todo. Y un par de días después pues me llamó la monja a su despacho y me dijo, mira, yo nunca he puesto una matrícula de honor, dice, y te la voy a poner. Y yo, claro, pues me quedé muy sorprendida y yo, pues claro, vi que era Dios que había interactuado en mí, que le había sacado él la matrícula de honor y que pues luego me pregunté que a ver qué quería de mí, ¿no? En ese momento todavía no lo vi, pero 10 años más tarde ahora estoy dando clases de religión en colegios, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor me pedía eso, ¿no? Evangelizar y tal, luego lo he visto después. Entonces, en ese matrimonio, como no estaba, yo tenía la nulidad de mi primer matrimonio, pero él no tenía la nulidad. Y entonces estuvimos 18 años en total, con mucha soledad. Yo pues siempre pensé que vivía como en una cárcel de oro, pero que era como una cárcel, porque era un matrimonio pues eso, basado mucho en el mundo, barco por aquí, viaje por allá, relaciones sociales, todo en plan mundo, mundo, mundo y nada. Entonces mi corazón estaba vacío y yo me iba a dormir y sentía un gran vacío, ¿no? Y claro, pues es que no tenía a Dios y con él era muy difícil compaginarlo porque él no tenía fe, entonces yo rezaba con mis hijos a mi manera. Y en esta universidad ya había encontrado un poco el sentido de mi vida, ¿no? Ya cantaba con las monjas, habíamos ido a ver al Papa, entonces ya empezaba a tener como una conexión muy fuerte.
Pasaron años, 2012, nos casamos por la iglesia pensando a ver si esto se arreglaría y tal, y nada, fue un matrimonio que fracasó porque claro, es que no estaba en base a Dios ni teníamos un proyecto común, no teníamos el mismo proyecto. Mi proyecto era Dios y la familia y los hijos, y el suyo era más el mundo. Entonces, bueno, pues ahora él está viviendo su mundo y yo estoy pues en el mundo de Dios, cada uno en su sitio. Y en el 2016 nos divorciamos. 8 meses más tarde me dice para volver. Yo había conocido otro chico con el que estaba a punto de casarme. Anuló la boda una semana antes y yo digo, bueno, yo estoy casada todavía por la iglesia con este hombre, pues voy a hacer un último intento. Y vuelvo con él. Había sido un divorcio muy, muy, muy duro. Volvemos y volvemos a fracasar. Estuvimos 2 años más. Entre media de esta convivencia yo hago el retiro de Emaús, él también lo hace, hacemos proyecto de amor conyugal, pero nada lo arregla. Y al final, claro, me encuentro otra vez sola, con 3 hijos y con un divorcio todavía más duro que el primero, con la misma persona. Entonces yo ahí ya pues me planté, ¿no? Me planté en mi vida y entonces le dije a Dios que a ver qué quería de mí. Entonces caí en una iglesia del Opus Dei. Y entonces yo le dije literalmente al sacerdote de allí, que era de la obra, le dije que yo me quería morir, literalmente. Y entonces él, pues, es que yo, bueno, tenía tanto dolor que, bueno, no lo podía soportar, o sea, no podía entender una historia tan dura, ¿no? Y en el retiro de Maús yo ya había empezado a tener una conversión fuerte, había conocido el Espíritu Santo, ya había empezado un camino diferente, ¿no? Pero claro, si no era común y no éramos los dos, pues es que no había nada que hacer. Entonces en esta iglesia, donde me encontré estos sacerdotes, pues ellos me empezaron a levantar, me convencieron de que yo era hija de Dios y que Dios me quería. Y me pusieron a hacer la lectura todos los días, empecé a ir a misa cada día, empecé a cantar para el Señor los domingos, que canto con un guitarrista. Bueno, ya llevo 2 años y medio haciéndolo y bueno, pues ahí empecé a encontrar mi verdadera felicidad. Ahí encontré como si yo soy una parte de un puzzle y digo, aquí encajo, ¿no? Ya en Emaús había empezado también a ver que esto era mi camino, como, hombre, por fin encuentro también gente que le gusta rezar, que es sensible, que le gustan las cosas bien hechas, no sé, gente un poco parecida a mí y luego pues en la iglesia es donde yo encuentro mi sitio. Y es la adoración al Señor, es la misa, es donde yo encuentro pues, la verdadera felicidad, donde nada me falta, ¿no? Y bueno, pues ahora vivo sola desde hace 2 años y medio con mis hijos y ¿qué le pido yo a la vida ahora? Bueno, de momento, pedirle, casi no le pido nada. O sea, yo estoy súper feliz, soy empresaria, hace 8 años monté una empresa para niños, ahora también estoy montando una peluquería, o sea, en ese sentido he salido adelante, estoy dando clases, tengo amistades muy buenas. ¿Caigo en el pecado? Claro que caigo en el pecado, pero me arrepiento de corazón y vuelvo a levantarme con la ayuda de Dios y de la Virgen, que ya he ido 3 veces a Medjugorje, ella es la Virgen de Medjugorje, la Reina de la Paz, donde me han pasado allí también cosas impresionantes. Eso te va a decir, fuiste a Medjugorje. Sí, Medjugorje también es un antes y un después en mi vida. Pues en Emaús yo ya conocí a Jesús, allí conocí el Espíritu Santo, pero no conocía a la Virgen. Y en Emaús yo le pedí al Señor que me presentara a su madre, que yo no la conocía y no era mariana, no tenía trato. Y entonces directamente me fui a hacer una peregrinación. Y entonces yo había visto algunos reportajes de esas piedras tan dificultosas para subir, ¿no? Y yo decía, esta gente está loca. Y digo, yo es que no subo, si subo 2 pisos de escaleras estoy agotada. Y cuando estaba abajo, justo con mi mochila toda preparada, mi bastón para caminar cómoda, mis super zapatos que me los había comprado para estar comodísima, oigo la voz de la Virgen por primera vez en mi vida y me dice, descálzate y yo te ayudaré. Y yo digo, no me lo debe decir a mí. Es que no me lo puede decir a mí porque es que yo soy la menos deportista, yo soy incapaz.
pero lo haré. Por si acaso me lo ha dicho a mí, voy a obedecer. Entonces metí los zapatos en mi mochila y del grupo que éramos 35, pues yo empecé a subir y era la primera. O sea, yo subía con una fuerza que no era la mía. Mis pies empezaron a sangrar, porque ahí hay cosas, hay cristales, hay de todo, piedrecitas muy puntiagudas y tal, y pues los pies sufren mucho. Pero yo no me los miraba, yo decía, yo te lo entrego, Señor, yo me santifico a ti y hago esto por ti, y mira, me sentía muy, muy, muy feliz subiendo por Medjugorje. Y ya cuando estaba en la 13ª estación, le digo a la Virgen, yo no puedo más, no puedo más. Me encontré sola en ese momento, él estaba separada del grupo y ella me hizo un regalo muy especial, me dio el olor a rosas y me presentó como una alfombra de rosas rojas, frescas, mojadas, que hacía muchísimo calor, era pleno agosto. Y además la mochila se la había llevado una amiga mía para quitarme peso, pero es que se había llevado los zapatos y se había llevado el agua. O sea que subí sin agua en pleno agosto. Estaba que me ahogaba. Y ella me hizo este regalo. Entonces las últimas 2 estaciones las subí, pues eso, sin cansancio otra vez, sintiendo que tengo los pies mojados y muy, muy emocionante, la verdad. Y cuando subí, pues busqué a mi amiga, no la encontré, así que volví a bajar descalza, sin agua, sin zapatos y desde entonces pues he ido 3 veces y las 3 veces pues he subido ya a descansar. Ya lo tengo claro que ella me ayuda. Y lo más bonito además fue que luego en el hotel pues todo el mundo, ay, enséñame los pies, no sé qué, que te hemos visto, que sangrabas, que tal, que te parabas, no sé qué. Y cuando yo salí de la ducha, ese pie estaba intacto, era como el pie de un bebé. O sea, el Señor me había curado todas las heridas, es que no tenía ni un solo arañazo. Y eso, bueno, pues son gracias particulares que te hace el Señor, muy, muy grandes. También me pasó en una sanación, allí donde, en un monte que había, en una sanación, pues hay mucha gente que se cae, ¿no? Que le pone la mano a su sacerdote y se cae. Y yo pues recibí una gracia también muy especial, que no me caí, pero se me fue la mente, o sea, me quedé ahí, que yo no sabía si estaban esperando al siguiente, pero yo me quedé ahí parada y vi como toda mi vida, ¿no? En un momento. Todo lo malo que me había pasado en la vida, desde niña, desde que me sentía sola hasta ese momento, y como que el Señor pues me curaba y me decía, hasta aquí, ¿no? Y vi como los brazos del Señor que me daba un abrazo, ¿no? Que me daba una nueva vida y una nueva oportunidad y empezó pues a cambiarme. Entonces después de Medjugorje pues yo me hice como sierva de Dios, ¿no? Y le dije, yo pues estoy aquí, tú pídeme lo que quieras y yo lo voy haciendo, ¿no? Entonces pues me pidió, pues yo sentía que me pedía que cambiara pues mi forma de vestir, que me quitara todos los brillos, todas las faldas cortas, todo lo que podía atraer a los hombres, todas las joyas, todo lo que brillaba, todo lo que era del mundo, ¿no? Entonces empecé a quitármelo todo, empecé a llevar faldas súper largas, ir súper tapada, tal. Ahora pues ya me he vuelto como más normal, ¿no? Pero he estado pues 2 años durante mi purificación, que bueno, me tengo todavía que purificar de muchas cosas, ¿no? Pero sintiendo eso, ¿no? Que el Señor hacía una mujer nueva en mí y ahora pues la felicidad que siento es como los niños, como que descubren ahora todo por primera vez, ¿no? Y si me preguntan si estoy dispuesta a enamorarme, bueno, ahora he pedido la segunda nulidad. Y entonces, pues en ese momento, pues si me preguntaran si yo volvería a enamorarme, pues si es una persona que me la presenta el Señor y viene de Dios y es con fe y yo puedo glorificar con esta persona al Señor, pues sí, entonces sí, porque ya veo que yo no puedo elegir, ¿no? Que todo lo que he elegido yo pues me ha salido mal, ¿no? Esto es lo que tengo muy claro. Y si lo elige Él, pues, y me pongo en sus manos y me dejo meter por Él, pues todo me irá bien. Esto lo tengo clarísimo. Qué bueno. Y Aina, también cantas, ¿no? A la Virgen, o sea, esos... Sí, le canto Ave Marías y le canto todos los domingos, pues, en la iglesia y bueno, pues todo lo que me pida. Estoy ahí para lo que pida de mí. Y espero estar a la altura de saber hacer lo que ella me pida y lo que el Señor me pida. Porque para mí lo tengo muy claro que quiero ganar el cielo, pero quiero ganarlo aquí, ¿no? Quiero empezar a ganarlo aquí. Y todos los años en los que yo he estado pues en la parte oscura, pues porque bueno, también pues me metí en Reiki, me metí también a echarme las cartas, que esto, ¿cómo se llama? A ir a videntes, o sea,
un mundo que dices, pero bueno, o sea, terrible, ¿no? Y ahora, pues, a la única persona con la que consulto mis cosas es a Dios y a mi director espiritual, ¿no? Que es un sacerdote, que es como si fuera Dios en ese momento. Entonces, es que he estado en sitios, he buscado a Dios en los sitios tan equivocados y en las personas tan equivocadas que, pues, es un nuevo renacer. Qué bueno, Aina. Pues muchísimas gracias por este ratito. Creo que tu testimonio puede llegar a muchas personas, sobre todo también a esa esperanza, ¿no? En una vida nueva, ¿no? En una vida nueva. Y bueno, a vosotros, amigos de Matermundi, muchísimas gracias por estar en un programa más con nosotros. Esperamos que el testimonio de Aina llegue a muchas personas y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Gracias.